interesting institutions I visit, I talk to when I cover democratic affairs. In some way, traditionally, election bodies were more or less working in the silent. Not so many people were talking about them because they were just, in a way, this silent infrastructure behind. But as we have experienced now, especially here in this country, in these days, election bodies can become quite important players, can become quite important political issues as well. And we have heard so many times now in this forum that direct democracy can be, and participatory democracy can be really important elements of making our democracies more democratic, even to protect human rights and strengthen the resilience of an inclusive and wealthy society. But it's very important, of course, to see how this can be done and which roles, for instance, election bodies can play. On this panel now, we have very renowned experts and specialists on these issues. We have on my side here Seung Ryol Kim. He's the Assistant Secretary General of the Association of World Election Bodies. You can say the World Organization of Election Bodies, which is based in Seoul, Korea. Very welcome. Then we have from Jalisco, not so far from here, Brenda Judith Serafin Morfin. She is electoral counselor at the Instituto Electoral y Participación Ciudadana in Jalisco State and also a legal expert. Very welcome. We have Ricardo de la Peña. He's the executive director at ISA, which means so much as Investigaciones Sociales Aplicadas, applied social science investigations from Mexico. Very welcome. And last but not least, Juan Carlos Galindo. He's a Colombian lawyer and a jurist at the Bogota Chamber of Commerce and director of the Foundation Colombia 2050. Very welcome. So we start with 2 rounds of, let's say, insights, and then we will also have much more of an exchange, and also if you have questions to that. We start with a shorter round, which is a little bit to get an impression and an understanding about these organizations, this work, these backgrounds, and maybe also areas you are working in which way plays the practice of direct democracy a role where you are, where you work. So let's start with you. Thank you very much, Mr. Kaufman. As introduced, my name is Seung Kim. I am Assistant Secretary General of AWEB, Association of World Election Bodies. AWEB is an association of 119 election management bodies across the world. And I'm from South Korea, but being Assistant Secretary General of AWEB, I'd like to share with you some of the findings of the research I did last year about the practice of direct democracy in 7 different Asian countries. So in my research, I examined the nature and the characteristics of direct democracy in 7 Asian AEM member countries: India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, the Philippines, Sri Lanka, and Thailand. The key direct democracy mechanisms, such as referendums, recall of public officials, and people's initiatives are formally available in the legal systems of those 7 countries. But the most important question is if those mechanisms are widely applied in practice. Let me give you some examples. In the Philippines, voters can directly initiate the passage of laws and to call for national and local referendums. If at least 12% of the total number of the registered voters take part in a petition.
and every legislative district must be represented by at least 3% of the registered voters. In the case of Thailand, the current constitution guarantees people's initiatives to recommend legislation and recall elected officials. But when it comes to legal initiatives, although many bills are proposed by the people, few bills pass through the parliament because the number of people required to support the bill is too high. And a notable example of Indonesia's referendum was the referendum that took place asking the residents of East Timor whether they wanted to stay as a province of Indonesia or become an independent state. In Mongolia, the provision on people's referendum is found in its constitution, but the authority to initiate a national referendum belongs only to the president and the parliament. For this reason, not a single referendum has been held in this country. In the case of Sri Lanka, they have adopted Commonwealth parliamentary traditions, meaning that citizens can directly engage in government through instruments such as private member bills, public petitions, and parliamentary questions. However, there are challenges in accessing these mechanisms. For example, a referendum can only be called by the president only. Aside from referendums, recall of public officials and people's initiatives on policy reform, citizen participation in planning and budgeting, especially at the sub-national level, is now an important feature of direct democracy in those countries. In India, for example, its constitutional amendment act allow an assembly of voters to participate in planning and monitoring of all local development work. In the Philippines, according to the local government code, the local development councils in every province, city, municipality, and barangay have a quarter of the seats occupied by civil society organizations' representatives. In the case of Thailand, according to the Thai Development Strategic Plan, several local governments have adopted participatory budgeting system inviting citizens. In Indonesia, the village law allows villagers to have the authority to manage their own resources for development purposes. Lastly, in Mongolia, the law on deliberative polling stipulates that all levels of executive and legislative organizations can hold deliberative polling to consult with citizens on policy priorities. This deliberative polling process is a requirement in making authoritative decisions, such as amending the constitution, selecting the project to be funded by the local government development fund, and the planning of cities and green facilities in public spaces. Okay, thank you. Thank you very much. I mean, it shows that so many countries do have provisions for direct democracy, but in most places they cannot be used because they are in the hands of those who are in government and in power. I think that's also a global phenomenon, very much so. Now in Jalisco, I think the situation is quite different because you have so many tools we already heard. So please, Brenda, share your experience. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este panel tan experto y espero que mis aportaciones aporten a la discusión que vamos a tener en este momento. Mi nombre es Brenda Serafín y formo parte del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que entre otras cosas, además de organizar las elecciones a nivel estatal, organizamos algunos mecanismos de democracia directa. Más adelante les daré muestra de algo. Y atendiendo al planteamiento que nos hizo Bruno, quiero decirles que la democracia directa en México es una democracia incipiente que ha tenido relevancia en los últimos años, particularmente por la positivación jurisdiccional, es más bien legal,
pues de estos mecanismos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Hay que decir que en México no todos los estados tenemos los mismos mecanismos, incluso algunos no están regulados en su ley, pero adicionalmente a eso también hay que decir que la aparición de estos mecanismos de participación en el escenario político pues no son ni más ni menos que el resultado de una falta de confianza y credibilidad de las instituciones públicas y sus representantes. Si bien en nuestra Constitución tenemos mecanismos muy bien identificados como la consulta popular, la revocación de mandato, incluso la iniciativa ciudadana, el nivel de participación de la ciudadanía en estos ejercicios es inferior a los mecanismos de participación en procesos electorales o de democracia representativa. Miren ustedes, en 2021 se llevó a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente de la República y se contó con un porcentaje de participación ciudadana respecto de la lista nominal de electores conformada por residentes en el territorio nacional, pero también en el extranjero, de un 17%, mientras que la participación el día de las elecciones en la jornada electoral para la elección de esta misma figura, que es el representante del Poder Ejecutivo, fue del 63%. Es decir, la diferencia de participación entre la democracia representativa respecto a la democracia directa fue pues prácticamente el cuádruple. Respecto de eso, nada más como una referencia, hay que decir que el 6% optó porque se revocara el mandato del presidente y el 92% votó porque permaneciera en su mandato. A nivel estatal les platico dos ejemplos, particularmente en Jalisco a finales del año 2021, el gobernador presentó una consulta popular para preguntar a los jaliscienses si estaban de acuerdo en que cada 6 años se revisara los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para decidir si Jalisco debía permanecer o no. Aquí, para que esta consulta sea vinculante, la ley exige un 33%. ¿Cómo estuvo la participación? Pues participaron 6.4% de los votantes de la lista nominal y pues el 94% votó porque permanecieran. Ahí déjenme decirles algo, aquí en la consulta popular de Jalisco habla de habitantes. Eso significa que podrían votar también menores de edad. Se abrió la posibilidad de que votaran menores de edad, incluso se hizo una pregunta distinta, diseñada para que pudieran entenderla los menores de edad, sin embargo esta no fue vinculante. Es decir, se invitó a participar a los menores, pero al final les dijimos, ¿sabes qué? Muchas gracias por participar, esto es como es muestral, no determina ninguna decisión de ninguna manera. Hay otro en 2019 en Chihuahua, que es un plebiscito, y esto fue contra actos y decisiones administrativos del Poder Ejecutivo, lo plantea, a diferencia de Jalisco, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, y es un proyecto que se llamaba Ilumina Chihuahua. Y había una pregunta, ¿estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril de 2019 que autoriza concesionar la prestación del servicio de alumbrado público de Chihuahua por un máximo de 15 años? Aquí la participación, si bien no fue muy elevada, sí fue superior a las otras, fue del 9%, donde la mayoría votó porque no estaba de acuerdo. Déjenme decirles que a pesar de que no tenía el mínimo legal, digamos, la presidenta municipal al ver esta reacción optó por retirar este proyecto. Quiero platicarles también que en Jalisco, particularmente en los municipios, se generan otro tipo de participaciones, consultas, pues a nivel muy local. En Etzatlán, por ejemplo, le preguntan a la gente, ¿cómo quieres que se llame tu mercado? ¿Qué días quieres que se ponga el tianguis? Incluso consultan si quieren que haya o no fuegos artificiales en su ciudad. Entonces, pues estos ejemplos evidencian pues, que hay un largo camino por recorrer, pero también la parte de la ciudadanía al asumir pues la necesidad de que participen en la toma de decisiones de su comunidad. Y hasta aquí lo dejo entonces. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. I think this issue of going from procedure to practice is really the big challenge, and we will talk about that in the second round. So, yes, we have another insight from Mexico. Ricardo? Mil gracias. Yo quisiera comenzar recordando que hace ya 45 años en México iniciamos un largo camino rumbo a la transformación de lo que era un sistema claramente de partido único o casi único, hegemónico, hacia un sistema con características mucho más propias
de las democracias en el mundo. En ese camino, al iniciarlo, se incluyó en la agenda de temas que debían tratarse formas de participación ciudadana, particularmente la iniciativa popular, la posibilidad de que los ciudadanos iniciaran procesos de formación de leyes, pero todo esto quedó más en buenos deseos que en concreciones. Es hasta entrado ya el presente siglo que realmente México comienza a incursionar de manera real en los procesos de democracia directa, democracia no estrictamente representativa, sino formas donde se le da cabida al concurso de la ciudadanía en formas directas de expresar su opinión. Qué bien que doña Brenda nos haya recordado que recientemente se celebraron ejercicios de alcance nacional. Ambos ejercicios, una consulta popular y otro, un procedimiento de revocación de mandato, ese segundo con todos los bemoles que como democracia directa pueden tener este tipo de fórmulas. Pero la consulta popular tuvo el grave problema de que al final del camino, a pesar de que hay todo un abigarrado procedimiento para definir la pregunta que corresponde hacerle a la ciudadanía, terminó siendo un galimatías, donde no era muy claro qué se entendía que estaba preguntando y qué pasaría en el supuesto caso de que fuera vinculatoria la respuesta por la cantidad de participantes. No lo fue, pero tendríamos un galimatías que no se entendía claramente qué consecuencias podría generar el hecho de votar en uno u otro sentido. Luego vino la revocación de mandato, que como ya mencionaba, tuvo una escasa participación, y sin embargo, en paralelo ha habido muchos esfuerzos por desarrollar a nivel de estructuras estatales fórmulas de participación ciudadana. De hecho, hasta el mes pasado contábamos claramente con una gran mayoría de entidades federativas que tenían una coordinación, un órgano en sus organismos electorales encargado de la participación ciudadana. Estas instancias, esas coordinaciones van a tener que desaparecer conforme la nueva reforma electoral, absorberse en un par de estructuras. De alguna manera se puede perder un ya camino que no es solamente inercia, sino es un desarrollo de formas de participación, donde hay muchos pendientes, pero donde lo local está teniendo mayor alcance en el desarrollo de formas para convocar la opinión del ciudadano mediante mecanismos de referéndums constitucionales, de iniciativas populares, de consultas ciudadanas, de participaciones sobre cuestiones de presupuesto en los municipios, en las entidades, o de fórmulas como puede ser mantenimiento o no de pactos a nivel federal o tal, que es parte de lo que da riqueza a la vida local y que a nivel federal poco se ha avanzado en términos de desarrollo de ese tipo de instrumentos. Repito, lamentablemente la reforma electoral viene a cercenar este desarrollo y puede dar al traste con el esfuerzo, pero quisiera yo complementarlo en la segunda parte, esos comentarios. Gracias. Thank you very much for this let's say, assessment of the possibilities of weakness in the future, but also about the complexity of the practice until now. Now, Colombia is another country where there are quite a few procedures of direct democracy at hand, so we are very eager to hear from you, Juan Carlos. Muchas gracias, Bruno, y mil gracias por la invitación a este evento tan importante. Mi nombre es Juan Carlos Galindo, director de la Fundación Colombia 2050, y fui en el periodo 2015-2019 registrador nacional del Estado Civil, la persona encargada de dirigir la organización de los procesos electorales en Colombia en esa época. Entonces, primeramente voy a hacer una contextualización del marco de cómo está organizada la democracia directa en Colombia, para luego responder la pregunta que se nos ha hecho sobre el desempeño de los organismos electorales. Lo primero, Colombia en 1991 hizo el tránsito de la democracia representativa a democracia participativa con la constitución de ese año, que incluyó ya no solamente el derecho al voto de los ciudadanos para elegir a sus representantes, sino la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana en donde cada uno de los ciudadanos podía intervenir en la
construcción de voluntades y decisiones colectivas. Allí se establecieron en la Constitución entonces diferentes mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo el plebiscito, el referendo, consulta popular, revocatoria de mandato, rendición de cuentas, etcétera. Posteriormente, la ley reguló esos mecanismos para poder utilizarlos en la vida práctica y se expidió la ley 134 de 1994 que reglamentó los diferentes mecanismos para su utilización. Una vez expedida la ley, se empezó a utilizar, es decir, los ciudadanos empezaron a solicitar iniciativas de participación ciudadana y se vio una primera problemática como era la rigidez de las normas y de los mínimos exigidos con umbrales para poder dar lugar a la iniciación de los trámites o a la aprobación de los trámites, lo que dificultó en gran medida muchos de esos procesos y se dio lugar a la modificación de la ley con la ley 1757 de 2015. No obstante esto, en Colombia se han presentado diferentes mecanismos de participación ciudadana, muchas iniciativas, muy pocas prósperas, precisamente por diferentes dificultades. Entre esos compartimos la problemática con México, como lo señalaba Brenda, en el sentido en que hay menor participación que en los procesos electorales. Hay todavía una apatía, un desinterés de la ciudadanía por esa labor. No obstante, pues importa destacar varios procesos que sí lograron culminar su aprobación ciudadana, como el referendo de 2003 y el plebiscito del 2016 sobre el acuerdo de paz, como lo mencionaba esta mañana Johanna Fandiño en una intervención aquí. Se trató de un proceso electoral de participación ciudadana muy complejo. La organización electoral tuvo apenas 3 meses para organizar un proceso para 35 millones de votantes en Colombia y en el exterior, y allí se tenía un umbral de participación del 13% del padrón electoral y participaron 37%, y con una victoria del no de cerca de 60.000 votos frente a 13 millones de votos. Fue un resultado muy sorprendente en su momento, pero lo que se puede destacar de todo esto es que en Colombia la organización electoral es una entidad absolutamente empoderada, capaz y competente para organizar todos los procesos, no solo electorales, sino de participación ciudadana, y así lo ha demostrado. No ha habido problemática respecto de su organización, de su funcionamiento. En donde sí vemos que hay que trabajar mucho para solucionar, y lo voy a dejar para mi siguiente intervención, es el tema de la participación ciudadana. Muchas gracias, Bruno. Thank you very much. Yes, you're already introducing basically the second question. I mean, what I find very interesting is when you are describing this low participation when it comes to direct democratic exercises, as you have had in Mexico. I mean, the revocation and also the vote about the prosecution, which indicates that many people don't see a difference in their participation. In contrast to elections where you know my vote will be counted and will make a difference which kind of president, which kind of parliament we will get. And this reminds me a little bit that this has little to do with, let's say, direct democracy or electoral democracy. It has to do with the impact of the vote of the people. I followed, for instance, many years the development which wasn't very positive in Russia. And the last time I was there in 2019 for the local elections, the state elections, participation was between 3 and 7%, which was, of course, an expression of the Russian people, how little they see that the election has an impact. And this is, in a way, an indication to this kind of direct democratic exercises, if it makes a difference. For instance, the vote in 2016 in United Kingdom was the highest ever participation, because people didn't know this makes a difference if we still are or are leaving the European Union. So I think this has
a lot to do with what your vote really means. That's certainly one aspect. But what I would like to know from you now in a second round is the role of election bodies. I mean, Juan Carlos, you already indicated that. I mean, we have a big discussion here in Mexico about the role of the electoral bodies, and you said in your country this seems to be less contested, but let us know more and let us know how the election bodies are contributing to make direct democracy better working. Please. Efectivamente, yo creo que es una gran tarea no solamente de las organizaciones electorales, sino también de las autoridades estatales en su conjunto, ver cómo formamos más a los ciudadanos, cómo les brindamos más información sobre su papel dentro de la democracia, su tarea importante en la elección de sus representantes, como también en la participación en los diferentes mecanismos de democracia directa. Y allí justamente es una de las temáticas que más urge trabajo por parte de autoridades, sociedad civil, universidades, escuelas, ver cómo volvemos a algo que se ha olvidado lamentablemente en muchas escuelas, incluso en los hogares, la formación de la cívica y de la importancia de la participación democrática por parte de los jóvenes, de los niños y los jóvenes. Yo creo que esa tarea estatal se vuelve absolutamente necesaria, imprescindible acometer desde ahora, con mucho mayor importancia, dada la temática de algo que quisiera también señalar. Y me perdonan la salida hacia otro tema, pero van a ver al final lo voy a conectar. Estamos hoy mucho más allá de la democracia participativa. Ya superamos democracia representativa a participativa, que es representativa más mecanismos de participación ciudadana, hacia un concepto que denomino democracia digital, porque no solamente tenemos ya la representación, la participación, sino la tecnología en manos de cada uno de los jóvenes, de los ciudadanos, de todas y cada una de las personas que interactúan entre sí, que interactúan con las autoridades, que interactúan en la política, que interfieren con los desarrollos institucionales y que pueden llegar a afectar el trabajo de las autoridades estatales. Entonces hay que llevar a cabo una fundamentación seria de los niños y jóvenes para que asuman con toda responsabilidad y con todos los valores cívicos y democráticos su condición de ciudadanos, que asuman la responsabilidad de entender cómo funciona el Estado y que ellos son pieza fundamental para consolidar la democracia en cada uno de los países. En esa medida, la tarea de la concientización y formación cívica y ciudadana se impone no solamente por parte de las autoridades, por parte de la organización electoral como una tarea adicional, sino también por parte de todos los estamentos educativos, incluso con la formación interna dentro de cada una de las familias. Creo que es una tarea imprescindible para tratar de evitar que se siga produciendo fenómenos de desinformación, fenómenos de desinstitucionalización respecto de los diferentes procesos del Estado, entre ellos el electoral, y con eso frenar un poco la problemática que estamos viendo y que vimos desde el 2016 con las elecciones americanas, el Brexit, el plebiscito en Colombia. Thank you very much. Maybe one follow-up question to that to you, Juan Carlos. How much is this done? I mean, you're talking about education for children, you're talking about training for people involved in the process. How much does the election authorities in Colombia do that today? Can you give us some information about that? En Colombia, la Registraduría Nacional de Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral son las dos entidades de la organización electoral. Entre ellos disponen
el funcionamiento, la operación y la realización de las elecciones, y ellas están adelantando esos procesos de formación ciudadana a través, por un lado, del Sistema Institucional de Capacitación Electoral, el SICE, que se encarga de dar información sobre todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y de luchar contra la desinformación a través de monitoreo de plataformas y verificación de contenidos para contrarrestar los mecanismos de desinformación. De igual manera, en conjunto con las otras autoridades del Estado, están dirigiendo los esfuerzos para dar y brindar información a todas las personas para que ese sea justamente uno de los mecanismos de control de la desinformación, que es la propia información. Thank you very much. Very interesting. Because, of course, in many places, I was chairman of an election commission in Sweden for many years. And I mean, we basically, from the outset, only had the role of conducting elections, not about educating, not about informing. I think this is a very important factor in all this as well. And the question is, of course, always who is in charge? I mean, here in Mexico, the electoral authorities have quite a broad mandate and quite impressive resources which are now contested. Out of this experience of the last decades, Ricardo, which would you say are the biggest learnings in order to improve the role of election bodies when it comes to participation and direct democracy? A ver, lo primero que quisiera yo mencionar es que la capacidad por experiencia y por formación de cuadros y disposición de recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan hoy día los organismos electorales de México permiten dar un apoyo fundamental y altamente calificado a los procesos que pudieran darse de democracia participativa. Cuentan con experiencia para capacitar a quienes puedan fungir como funcionarios de mesas de votación, cuentan con experiencia para organizar la propia geografía electoral, la división de territorio que tenga que darse para fines de procedimiento, para el cómputo de votaciones, etcétera. Toda esa parte orgánica está perfectamente cubierta e inclusive cuentan con un expertise ya formado para ir educando en la consolidación de una conciencia cívica democrática en la ciudadanía. Llevan ya muchos años de ir avanzando en ello y han dado cabida a las formas de democracia participativa como de alguna manera lo tuvieron para la democracia representativa al arranque. Esa diría que es la parte buena. La parte mala es que, sin embargo, todavía estamos inundados de ocurrencias e improvisaciones en muchos aspectos de democracia participativa. Nos comentaba al principio Brenda que hay alguna disposición en la cual la participación para una consulta es conforme a habitantes y eso nos lleva a que personas desde 0 años de edad, recién nacidos, tendrían derecho al voto, ¿sí? Y contarían como abstencionistas si no participan, lo cual pareciera que no es precisamente lo más pertinente. Preguntarse cuál es el cuerpo electoral relevante para una consulta es siempre un aspecto básico, cabe mucho para el legislador, pero muchas veces también para el órgano electoral, toda vez que preguntar a los vecinos de la colonia fulanita de tal o del corredor habitacional fulanito de tal puede no representar ningún cuerpo electoral políticamente pertinente. Tenemos que pensar si tenemos que quedarnos con las unidades de división geográfica que ya están consolidadas y tienen algún sustento legal para conformar cuerpos electorales. Lo mismo, quiénes son los que pueden participar y cómo, cuándo se puede excluir segmentos de población y cuándo no, cómo hacemos universal estas formas de consulta en los ámbitos que hayamos determinado. ¿Cómo hacemos que los temas sean los relevantes realmente? Preguntar a la ciudadanía, así sea un procedimiento muy bien hecho, muy bien organizado y con una definición de cuerpo electoral muy clara, si quiere que haya
helados de chocolate o no en las tiendas que venden helado, pues no sé precisamente lo que le importa a la ciudadanía. ¿Cuándo preguntar y cuándo no preguntar? ¿Qué preguntar y cómo formularlo? ¿Quién debe y cómo debe formular los cuestionamientos? ¿Debe hacerse en paralelo o debe hacerse simultáneamente a los procesos de elección de formas representativas? ¿Debe hacerse por separado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Que no sea de contentillo de la autoridad el decir, bueno, que sea el 14% o sea el 32% o el 86% la participación por la cual es vinculatoria. ¿Bajo qué criterios o principios tenemos que concebir que algo sí sea vinculatorio o no? Todo esto hay que reflexionarlo y hay que alimentarlo. Estamos en pañales, hay mucho que caminar, pero son las grandes preguntas que van a consolidar y en eso creo la autoridad electoral puede ser copartícipe y orientador y alimentador de buenas decisiones de cuerpos electorales y de la ciudadanía. Thank you. I mean, I'm a curious journalist, and you are not an employee or a leader of an election commission here in Mexico. You are a researcher, and there has been a lot of conversation here about the size and the quantity of the electoral authorities on one side, and the question about the quality of their work. We have this week got this famous Plan B adopted or publicized, which limits the let's say the quantity of the election authorities quite considerably. Will that affect the quality of the work in your view? A ver, yo creo que el problema de pensar una reducción a partir de cantidades o de montos que puedan significar en pesos y centavos, o en dólares o en euros o en lo que sea, no es la fórmula adecuada. Es qué personal requiero para poder resolver qué tareas, bajo qué criterios de calificación, y entonces veo si son 12,000, 15,000, 25,000, ese es un segundo momento. Y creo que mucho de lo que se hizo en México fue calcular sobre cantidades y discutir sobre cantidades. Incluso hoy día la discusión, hoy en la mañana en el seno del órgano administrativo nacional electoral, era si eran 6,000, 8,000 o 4,000 los posibles despidos. Eso no es lo relevante. Lo relevante es, ¿habrá capacidad de responder con los cuadros que vamos a tener? ¿Qué habría que hacer para poder responder con lo que va a quedar? Y si no se puede, entonces, bueno, que la autoridad jurisdiccional autorice o tome las medidas necesarias para que se reviertan decisiones que entorpezcan la capacidad de respuesta de la autoridad administrativa electoral para los retos que efectivamente tiene. Si son 4,000, 6,000 los despedidos o si son… importa mucho para las familias específicas, pero en términos de toma de decisiones de política nacional, ese no es el tema. El tema es quiénes requerimos, con qué capacitación y el cuántos sean es un asunto que deriva de ahí. Thank you, very interesting. And obviously, this is a question which will also be a question in Jalisco. And you are, as a counselor of the election authority there, continuously, I guess, working with evaluation and what could be done better to fulfill your tasks. Have you, from the experience of the last years, have you taken any evaluation, assessment, takeaways which you, as the election authority, would like to implement in the next years to make participation and direct democracy more efficient or more useful? Muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros por mandato constitucional, hablo de los institutos locales, tenemos la atribución de la educación cívica, de promover la educación cívica y la participación ciudadana. Te quiero contar particularmente lo que sucedió en Jalisco después del 2019. Tuvimos una reforma a la ley de participación ciudadana y se creó una ley del sistema para la participación ciudadana y la gobernanza del Estado de Jalisco, que entre otras cosas lo que hizo fue quitar ciertas atribuciones a los institutos locales, que desde mi punto de vista hacer los institutos electos de una manera neutra, que pues somos independientes, pues deberíamos ser los encargados de organizar y deliberar respecto de estos mecanismos. En Jalisco desde el 2019 no sucede así, se crea un Consejo de Participación Ciudadana donde el instituto tiene un lugar,
pero además está encabezado por una secretaría de participación ciudadana, hay además una persona que integra el Consejo de Anticorrupción y otros grupos, por ejemplo, un grupo de mujeres, de juventudes, adultos mayores, indígenas, padres de familia incluso, que hay que decirlo, es muy plural, sin embargo, lo hacen de manera honoraria y digamos que ninguno tiene pues experiencia en organizar procesos selectivos, ¿no? Entonces, en ellos recae la responsabilidad de decir cuáles son procedentes, incluidos la consulta popular. Entonces, ya nosotros, ni más ni menos les platiqué de una consulta popular, nosotros fuimos más bien un brazo operador de este mecanismo. Nosotros implementamos, hay que decirlo con todo el rigor, como si fueran unas elecciones, se formaron unas mesas, en las fechas que ellos establecieron, que déjenme decirles que fueron 4 fines de semana, es decir, no votaron todos en igualdad, pensando en que a lo mejor la consulta debe haber sido en una sola fecha, pero eso que nos permitió que nosotros incorporáramos urnas electrónicas, en Jalisco tenemos urnas electrónicas, utilizamos esta recepción de opinión mediante urnas y esto nos daba la oportunidad de que cada jornada teníamos resultados de este mecanismo de participación. Entonces, ahí hay un elemento. Otro es que eran habitantes, se preguntaban a los niños y a los niños al final, digamos que dentro de la educación cívica se enseña a participar participando y si le decimos a los menores de edad, que fue a partir de los 8 años si no me equivoco, que participaran, pero luego les decimos que no se tomó en cuenta, puede parecer una contradicción, lo dijo ahorita el doctor de la Peña. ¿Qué pasa si cubren el umbral, primero para los ciudadanos del 33% de los ciudadanos que quieran que se organice una consulta popular, por ejemplo? Cruzas ese umbral, después sales a la consulta y resulta que no se cumple el mínimo indispensable, pues hay mucha gente se puede desincentivar, o sea, no hay un incentivo para salir a votar. Y adicionalmente agrego otra cosa, en la consulta popular, imaginemos que reúne las firmas, más de la mitad vuelta en un sentido, hay un artículo que dice, si la autoridad justifica una razón para no hacerlo, lo puede hacer. Entonces, hay como muchos obstáculos, no obstante, los porcentajes, hay que decirlo, sí bajaron de manera sustancial en todos los mecanismos. En Jalisco tenemos 16, me parece que son, o sea, hay amplia variedad como para que se puedan impulsar, pues siguen siendo retos institucionales, definitivamente a veces la configuración jurídica, digamos, puede ser complicada, pero pues es una labor que tenemos los institutos para seguir promoviendo desde nuestra atribución constitucional la participación de todas y todos en igualdad de circunstancias. Gracias. 16 tools of direct democracy in Jalisco, and I mean, we have seen now in recent months there was an attempt to change the constitutional mandate for the electoral bodies in Congress and Senate, and there wasn't a 2/3 majority to do that. So what we see is a political attempt to let's say, to question the capacities and the resources. Now, would you expect judicial court institutions to protect this constitutional mandate of the election authorities? Pues yo, en este momento, como tú sabes, constitucionalmente no hubo una reforma, hubo reforma a leyes secundarias que pues definitivamente cambian la forma en que se van a desarrollar las elecciones. Uno de los efectos es que merma la estructura del Instituto Nacional Electoral. Nosotros tenemos en las elecciones una mesa única, eso significa que en un solo cuerpo de funcionarios de mesa directiva de casilla nos entregan boletas para elecciones nacionales y elecciones locales. La logística y lo que lleva a conformar esas mesas directivas de casilla son atribuciones del Instituto Electoral que impactan directamente las elecciones locales. Entonces, sin duda de no revertirse alguna de estas reformas por parte de la autoridad, pues veremos en la operatividad, pues más o menos, ni más ni menos que en el 2024, cómo nos va a afectar estos cambios de manera operativa. Pero déjame decirte, Bruno, que pues en los institutos estamos con toda la experiencia y con todo el ánimo y con todo el respaldo jurídico que además tenemos un poco distinto en la configuración estatal para hacerle frente al gran reto que pues no es menor, es las elecciones más grandes y más complicadas en la historia de México, y ahí estaremos las instituciones garantizando que el voto de todas y todas sea respetado, sea en libertad y esperemos que sea en paz. Thank you very much. I really appreciate your commitment and your also
your understanding of your role in spite of all the challenges you have. I think that's very, very important that election bodies are really up to their job and up to their role in being the infrastructure for free and fair elections and votes. Thank you so much for that. Going back to the more global perspective and also the perspective from your organization, Song Kim, are there specific takeaways you have assessed when, I mean, you assessed the tools of participation direct democracy in several countries. Are there any lessons, any best practices you as an international organization wants to share? Maybe before that, maybe I also want to relate the work of election management bodies to like direct democracy. So I think basically the current election management bodies exist to support representative democracy. So if you look at the mandates of most election management bodies, their main job is to facilitate all election stakeholders to participate in elections by managing the entire process of electing representatives. So this is their main job to do. So many election management bodies already feel overwhelmed by this mandate. So in this sense, most researches of election management bodies are focused on effective ways of managing elections. There are not many researches on election management bodies' role in direct democracy. Having said that, in many countries, including those Asian countries that I mentioned, direct democracy mechanisms such as referendum and recall are already in practice. And election management bodies are already involved in implementing these mechanisms. Election management bodies are the main facilitator, and they manage the entire process of direct democracy mechanisms. So they check the legitimacy of a case before holding a referendum or recall. They check out if a case meets all requirements to be the case for referendum or recall. For example, they examine the signatures collected and check to see if they are all signed by eligible voters, or if someone signed twice, etc. Then they make a voters list. They manage voting and counting processes and announce the results. So therefore, there is no doubt that election management bodies are central to conducting referendums and recalls. So they are the only national bodies mandated to prepare and manage voting and counting processes. Having said that, as I mentioned, many election management bodies are already overwhelmed by their job to manage elections for public office. So in order to expand their territory beyond election management for public office, they should be provided more human and financial resources. But of course, this is not easy. But if they are not provided more resources, it's not fair to expect them to implement many referendums and recalls and to make many contributions to direct democracy. With not enough resources, I think the only way we can deal with this cost reduction issue is to adopt new technologies and use online platforms as much as possible. This is also an issue which has been discussed so many times in the field of election management. And one last point I would like to make in relation to election management bodies' role is about voter and civic education, which was already mentioned by other panelists. In many countries, election management bodies carry out voter and civic education programs. And the programs are focused on mainly on electoral information, like where you go to vote and when and how you mark like your choice
or something like that, and the importance of suffrage, encouraging voters to go to vote on voting days. But in the case of participation in direct democratic processes, I think more sophisticated programs should be developed to cultivate more mature citizenship with a high level of media literacy and many other new elements. If election management bodies are going to provide education in both areas of direct and indirect democracy, I think they should upgrade their programs. Thank you. Thank you very much. I think this issue about capacity is really maybe one of the core issues. I mean, we talked about quantity and quality, but capacity as such to fulfill the job you have, the constitutional legal job you have as an election body, is obviously an enormous open question, because in many countries experienced that conducting a vote is such a comprehensive, complicated exercise. It costs so much. I once counted that a vote, managing a vote in Switzerland is 100 times less costly than in Italy. In Italy, it's 100 times most costly because it's much more complicated to organize, and there's much more people involved. In Switzerland, where we vote 4 times a year, it's ratherly cheap. I mean, there's an election commission, a national one of 10 people, you know. So it's a very decentralized process, and of course, it's based on the long practice. There are not so many control mechanisms at hand, because they are not necessarily. But exactly today, in fact, the Swiss government now announced that online voting, which was paused for a few years due to security issues, will be back. So when you have so many votes, when you have so much citizens involved, of course, technology, I think, will play an important role. Having said that, I think it's time, if anybody here in the room has a question, a thought about what you heard from your own experience, please come forward. Yes. Who? Yes, please. And please give your name, where you're from, so we see the context. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Olvera, soy del Estado de México. La consejera puso varios ejemplos de ejercicios en 3 estados, o en 2 creo, pero creo que los institutos locales y el INE hacen el trabajo, pero la participación disminuye en unos temas y en otros aumenta. Pero los factores, ¿cuáles son? Yo planteo algunos que aquí en México, testimonialmente, en el activismo que llevo yo diariamente, pues el que disminuye la pobreza, el que participe el ciudadano en la democracia participativa o directa, es la pobreza, porque tiene que salir a trabajar en lugar de buscar participar en su comunidad. La otra es la inseguridad. El tercero es el hartazgo, porque esos ejercicios regularmente son inútiles, como el juicio a expresidentes. La ley no se consulta, es así de simple. Lo que motivan a los ciudadanos a participar, hablaba usted de las elecciones federales, por ejemplo, es también la pobreza. Se busca un proyecto que cambie ese tema, que lo mejore. El otro también es la inseguridad. Nos obliga a participar, pero tiene 2 vertientes. También la inseguridad, o sea, el crimen organizado incide en votación para que queden sus propuestas. Y la tercera, nuevamente, es el hartazgo del ciudadano, buscando que ese proyecto de verdad ya no siga siendo corrompido por la riqueza de los que buscan esos cargos. O sea, buscan enriquecerse solamente. Entonces, ¿sería cuánto? Gracias. Thank you very much. I don't know, Brenda, do you want to respond to that? Gracias. Pues
básicamente después de los planteamientos que acabas de hacer, creo que quedó muy claro. Yo solamente agregaría también, fíjate, el doctor Altman estuvo a finales del año pasado en Jalisco y decía, la gente, no hay evidencia que demuestre que la gente salga en mayor número a participar en esos mecanismos de democracia directa. Lo que la gente quiere es tener la posibilidad de que existan y activarlos cuando ellos los necesiten. Te pongo el ejemplo de Jalisco. Este mecanismo, esta consulta popular fue promovida por el gobernador en un tema que digamos a él le podía interesar y que a lo mejor no conectaba con mucha gente, más allá de la desigualdad, del hartazgo, de la inseguridad que puede haber, no es un mecanismo estatal que lo activaron los ciudadanos. A lo mejor hubiera sido una cosa distinta si hubiera activado un grupo de ciudadanos un tema del agua, un tema de seguridad, de espacios recreativos, de jardines. También eso, desde mi punto de vista, puede o no incentivar que la gente participe. Y si eso le agregamos que los umbrales para que son obligatorios son altos o prácticamente imposibles, pues siguen siendo luego a la larga o pareciera que son ejercicios inútiles. Es lo que quiero agregar. Gracias. Anybody else you want to react to that? A ver, yo sí quisiera complementar con algo. Dieter Nolen trata de poner en claro que los órganos, los cuerpos electorales, administrativos electorales, tienen por función garantizar la participación, pero no son responsables directos de los niveles de participación como tal. Pueden incidir favorablemente o desfavorablemente en ellos a la medida en que organicen adecuadamente, en la medida en que aproximen los puntos de votación a la ciudadanía, en la medida que también la ley lo permita, pero vamos, hacerlo eficiente. Pueden incentivarlo a través de formas de propaganda del propio proceso que pueda difundir y meter a la ciudadanía en la idea de que va a haber una elección o va a haber una consulta o va a haber tal, pero al final del camino, el que concurran o no las personas no es una responsabilidad específica ni mucho menos exclusiva de los cuerpos electorales. El tema que se consulte, el cuándo y cómo se consulte, tiene mucho que ver con si la gente participa o no. Estaría de acuerdo con doña Brenda, no es lo mismo preguntar una preocupación que pueda tener el gobernante a una preocupación que pueda tener la ciudadanía. Thank you very much. It's also about, what can an election body deliver and what can't the election body deliver. We have a question in the far back and then one here in the front. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es César Valencia, yo igual vengo del Estado de México, del municipio de Tlalnepantla de Vaz. Actualmente funjo la figura de capacitador electoral, soy CAE, entonces ahorita estamos en el proceso electoral 2023 para elegir al gobernador del Estado de México. En lo personal, como funcionario público, me es muy difícil y creo que a toda la estructura de CAES nos es muy difícil invitar a los ciudadanos hoy en día. ¿Por qué? Porque actualmente el ciudadano ha perdido la confianza tanto en las instituciones como en los partidos. Entonces uno cuando llega a invitarlo a participar en ese tipo de procesos electorales nos dice, ¿para qué? ¿Esto en qué me beneficia? Yo ya no quiero saber nada de esto. Nada más nos vienen a buscar cuando necesitan algo de nosotros y después se olvidan de uno. Entonces, sí nos vemos en nos topamos con esa barrera porque el porcentaje de participación de los ciudadanos es mínimo. Y bien sabemos que sin los ciudadanos pues no se hacen las elecciones. Pero entonces yo quiero saber de qué manera el instituto puede propiciar una mayor participación a la ciudadanía para que ellos se involucren más en estos procesos. Mira, antes de responder los miembros de los organismos electorales mexicanos, te voy simplemente a repetir que en Colombia también vemos la misma problemática. El desencanto con las instituciones, el desencanto con los partidos políticos es una responsabilidad
de cada uno y que está afectando la participación y el interés de los ciudadanos en la democracia y en los procesos electorales. Luego allí hay un gran trabajo que realizar por parte de las instituciones, pero también por parte de los partidos y movimientos políticos, que parece que solo se convierten en empresas electorales de cara a los comicios, pero olvidan todo el trabajo que tienen que hacer con sus afiliados, con los programas de gobierno, con ver cómo cautivan a más y más personas para que hagan parte de los mismos y luego se conviertan en candidatos idóneos para las elecciones. Luego allí yo creo que hay un gran trabajo que realizar para ver cómo fortalecemos, por un lado, la democracia y mejoramos sustancialmente la participación ciudadana en elecciones y en mecanismos de participación ciudadana. A ver, yo quisiera comentar algo. Sé que es un grave problema en este momento para los CAE, esos capacitadores, asistentes electorales, figuras que se encargan de la capacitación y de actividades de asistencia en cuestión organizativa. Son múltiples las tareas y se empantanan muchas veces tratando de convencer al ciudadano de que concurra. Sé que en la medida que va avanzando el proceso de elecciones en normalidad, elecciones democráticas en normalidad, se va haciendo más difícil estimular o generar mecanismos que estimulen al ciudadano a concurrir. Y yo diría, si algo me preocupa ahorita de la reforma electoral, además de las secuelas directas que pueda tener esta, es la adopción de un discurso por el cual se nos dice que las elecciones van a ser imposibles o ya no van a poder ser elecciones que garanticen el voto libre y verídico de los ciudadanos, que volverán a estar en manos del gobierno y tal. Existe la posibilidad de que la reforma electoral se revierta completamente, pero también existe la posibilidad de que no se revierta, o algo mucho más factible que estas dos cosas es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga un hilado fino por el cual decante qué elementos son inconstitucionales y los elimine, y deje la reforma en su conjunto, pero edulcorándola, eliminando todos estos elementos que pueden estar siendo aberrantes respecto a la norma constitucional, a la Carta Magna. Si esto pasa, no habrá ganadores ni perdedores netos del proceso de revisión jurisdiccional. Y si esto ocurre, mi pregunta es, ¿y ahora cómo vamos a hacerle para convencer al ciudadano de que es confiable el proceso electoral y de que participe? Tenemos que pensar cómo incentivarlo, porque la tarea va a estar allí enfrente, porque la autoridad electoral va a tener la responsabilidad de llevar adelante la elección en los términos que la norma lo establezca. Y los ciudadanos tenemos derecho a poder votar en libertad y votar en paz, haya la norma que haya finalmente. Ojalá esté la norma lo mejor posible para que sea lo menos aberrante posible, pero al final del camino la tarea de los CAE va a ser más complicada ahora. Ya les dijeron que esto que viene ya no es democracia en sí misma. Ahora, ¿cómo lo convencemos de que sí se puede? ¿Cómo cambiamos el discurso del va a ser imposible? Y perdón, la palabra imposible no lo uso yo, lo usó el INE. ¿Cómo lo convencemos de que no es imposible, sino que va a ser posible? Así cueste muchísimo trabajo, porque de eso se nos va la vida y se nos va la posibilidad de que estas personas como tú, que son decenas de miles de ciudadanos que contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo, pero también con su convicción a realizar el proceso de selección y capacitación que permite que haya casillas electorales y se colecten los votos que los ciudadanos tienen que emitir al momento de elegir a sus autoridades. Ojalá podamos construir este discurso, porque sí te entiendo y te digo, el problema es que lo que viene puede ser muchísimo peor. Thank you very much. Then we have a question here. Our microphone holder had to work hard with getting all papers together again there. Hello, hello. I pay attention to what you, mejor en español, ¿no? Creo que hay dos puntos aquí que quiero
mencionar. El uno es que las organizaciones electorales son como una burocracia de las leyes que vienen del legislativo, del gobierno legislativo. O sea, ustedes siguen las reglas legisladas por los gobernadores. Entonces hay cosas que ustedes no pueden cambiar y a veces la gente les tira la culpa a ustedes por la falla de cuánta gente se asomó para una encuesta o por un plebiscito. Y yo creo que eso está detrás de sus manos, no lo pueden casi gobernar. La gente puede participar en una encuesta o en un recall, como se dice, encuesta o una consulta. La gente participa de acuerdo a su interés. Y entonces, si la gente no está interesada en lo que están preguntando, quizá no vienen. Pero no es porque la gente ya no le importa, sino que no le importa ese punto que ustedes están poniendo en la pregunta. Y lógicamente eso no es culpa de ustedes tampoco, porque ustedes no pusieron la pregunta. Viene quizá o del pueblo si es una iniciativa o del gobierno si es que es un referendo. La pregunta que yo tengo para ustedes es que tenemos la tecnología de computación. Hay algunos países que tienen no referéndums o iniciativas, pero simplemente preguntas, y lo hacen por el internet. Lo hacen simplemente pone el nombre y ellos controlan si es que usted está registrado como ciudadano de ese, hay cierta seguridad y lo hacen perfectamente. Se llaman peticiones, en el Canadá se llaman peticiones, y eso existe de hace varios años, y la gente hace peticiones. El problema con una petición es que nomás enfoca a un lado, no es como un referéndum o una iniciativa que le pregunta a los dos lados, sí o no. En una petición simplemente yo quiero que México haga esto. Entonces es como ver el problema solamente de un lado, no de los dos lados, porque el otro lado decía, no, yo no quiero que sea así. La pregunta es, ¿ustedes favorecerían o estarían de acuerdo con que se haga iniciativas en vez de colectar las firmas con papel, que es el sistema antiguo, como tenemos algo muy moderno ahora, que es la computación, y los jóvenes con el teléfono pueden diseñar, desarrollar un sistema que sea electrónico, y así la gente puede participar más fácilmente? ¿Será posible? Thank you very much. I mean, we are back in the question of technology. I don't know, maybe you want to start because you also raised this question about the role of technology in direct and participative democracy and how you as an organization maybe support this kind of development. I wanted to emphasize actually before I wrap up my presentation, I wanted to emphasize the need for the use of technologies and online platforms to enhance modern direct democracy. I'm not a big fan of technology, but in order to overcome many challenges to promoting direct democracy, I think it's necessary to adopt new technologies. So the size of territory and population of a modern national state is incomparable to that of ancient Athens. So in order for election management bodies to be able to manage such a huge scale of referendums and recalls very often, like I mentioned before, they need either resources or technical solutions. And the use of technology and online platforms is important not only for election management bodies, but for citizens as well. So I absolutely agree with you. So in order to promote the direct democracy, we need to develop more accessible online platforms. And let me add one more thing. The first person who asked the questions to the panelists, I agree with you, the first point you made. This is not like people are busy making a living. So it's not easy, whether this is a direct democracy or indirect democracy, it's not easy for them to participate in
like those activities very often. And this is not only true of Mexico. Like I said, I studied the 7 Asian countries, and this is the phenomenon that they have in common. So they are disappointed with the performance of the government and their elected officials. However, even if they are empowered to make their own decision, but they are reluctant to take active participation in those activities because they think that they are busy. So they think it's better to mandate, delegate the power to make a decision to political elites, even though they really hate political elitism. Thank you. Thank you. Bueno, sobre la utilización de la tecnología en los procesos electorales y de participación ciudadana, pues desde hace muchos años viene la temática del voto electrónico y las problemáticas que ha generado en diferentes escenarios. En este momento yo creo que contamos con la tecnología para adelantar procesos de votación de manera tecnológica, remota o con teléfonos, tablets, con lo que sea. Sin embargo, hay que trabajar previamente en asegurar, ¿no?, la identificación del sufragante. Y ahí es donde está uno de los puntos esenciales para poder brindar un proceso electrónico, un proceso sistematizado. En Colombia, por ejemplo, ya tenemos los medios para realizar una verificación biométrica, sea dactilar, sea facial, e incluso ya tenemos la cédula digital que permite identificar a las personas no solamente con un documento físico, sino con las huellas, la cara o con un documento digital. Eso ayuda justamente en la recolección de firmas para los procesos de participación ciudadana y para luego los procesos de votación, que hay que garantizar adicionalmente la seguridad y la garantía del secreto del voto, que el voto debe manejarse con toda la transparencia para evitar justamente que vaya luego a tener una trazabilidad. Entonces, si los sistemas garantizan eso, la identificación exacta del votante, si el sistema garantiza, Technology. si el sistema garantiza que hay un tratamiento adecuado de esos votos en servidores especiales con todas las seguridades, yo creería que la tecnología podría utilizarse y eso seguramente aumentaría la participación ciudadana porque facilitaría a los ciudadanos, particularmente a los jóvenes que utilizan a cada instante la tecnología y podrían participar más aún en estos procedimientos. Quisiera agregar algo más. Aquí en México ya el Instituto Nacional Electoral desarrolló una aplicación para recabar firmas para candidaturas independientes, pero también las solicitamos al interior a nivel subnacional para precisamente mecanismos de participación ciudadana. Con esta app lo que haces es recabar firmas y es literalmente eso, nada más que ya presentas tu credencial de elector, se hace una captura de la credencial, identifica el número y además te toma una fotografía. Entonces eso garantiza que quien está dando su apoyo, llámese una candidatura independiente o alguna propuesta de activación de mecanismo, vaya de manera pues muy eficiente, capturada, con independencia de que después lo valide el propio Instituto Nacional. En Jalisco hemos tenido elecciones que son vinculantes con urnas electrónicas, tenemos desde el 2009 haciendo elecciones, con la reforma electoral se frenó, pero déjenme decirle que una de las reformas que vienen ahorita en un transitorio es que nosotros ya no podemos seguir invirtiendo en la urna electrónica, porque dice que a partir de este momento se va a conformar una especie de órgano colegiado entre el instituto y algunas autoridades educativas para hacer pruebas pilotos. Nosotros tenemos desde el 2009 haciendo elecciones, o sea, para nosotros es empezar nuevamente. En Jalisco, digamos que la urna está posicionada con elecciones, tenemos consultas populares, tenemos elecciones estudiantiles, entonces pues es uno de los impedimentos que encontramos. Ya hay voto por internet, es decir, creo que está perfilado para que está la desconfianza,
Tenemos que trabajar por un lado con el avance tecnológico, pero también con la desconfianza y con reglas previamente establecidas, como usted dijo. Si la ley nos da ese margen y las autoridades las acatamos, pues creo que podemos echarlo a andar y esperemos que no pase mucho tiempo como parece que esta restricción lo está haciendo en este momento. Gracias. A ver, yo sí quisiera a lo mejor complementar con algo. Quiero traer a colación que los mejores sistemas de seguridad en una nación muy pequeña, pero con altísimo desarrollo tecnológico y un acceso a Internet prácticamente universal, se vieron rebasados por acciones de hackeo en sus elecciones. Hablo de Estonia, 2018. Entonces, los mejores sistemas de control en sociedades lo más compactas posibles y con altos niveles de educación, información y confianza pueden derivar en situaciones riesgosas. Ergo, cualquier sistema que se llegue a adoptar o que se adopte tiene que contar con todos los candados, garantías y procesos de verificación. Es decir, el que sea posible reconstruir eventualmente si hubo alguna huella de alguna intervención que invalide el proceso, es algo que es legítimo y es un derecho que tienen todos los ciudadanos. El que no hubiera huellas claras para que cualquier ciudadano pudiera en forma transparente acceder a información que le diera confianza sobre la elección, eliminó, en el caso de Alemania, la posibilidad de recurso a tecnologías de tipo digital. Hablamos de que sí, el cuidado debe ser mucho, de que sí hay que avanzar, pero que las búsquedas de seguridad son tan importantes como las búsquedas de desarrollo. Y sí, es lamentabilísimo que ninguna institución electoral local ni la Autoridad Administrativa Electoral Nacional por sí sola pueda avanzar nada de aquí al 2028 en materia de voto electrónico. Sí, es lamentabilísimo porque creo que había mucho camino andado. De hecho, ahorita vamos a tener en junio próximo un par de comicios en que habrá urnas electrónicas en que se harán votos válidos a nivel de procesos electorales como se hizo en Jalisco, que será Coahuila y Estado de México, no universales, no para todo el mundo, pero sí donde una parte comienza a votar en forma electrónica. Y sí, muchas fórmulas de consulta pueden ser en forma muy expedita, muy inmediata, que den idea muy rápida, ¿sí?, de la posición de la ciudadanía respecto a temas muy inmediatos que no pueden consultarse de otra manera que no sea por vía electrónica. Todo esto hay que pensar, que hay que caminarlo y como comentaba el compañero colombiano, pensando que son tecnologías cada vez más accesibles, que tenemos a la mano ya no nada más la posibilidad de contar con el acceso a las maquinitas, sino todo un conjunto de medidas de formación biométrica y de mecanismos de control que garanticen y nos den transparencia sobre qué se está haciendo y cómo. Eso va a ser bien importante. Yeah, so great goals, ambitions, so great challenges, but also so great work and especially so great people to work with that. Thank you very much, Juan Carlos Galindo, Brenda Serafin, Ricardo de la Peña, and Sung Kim for this panel. Thank you, and thank you. Now, here will be the final concluding panel of today in, I think it starts in 10 minutes. 5